edificar a la iglesia. Y es el propósito de esta tarde, que nos edifiquemos los unos a los otros con la palabra del Señor. Realmente Dios sabe cómo obra en sus hijos. Pues mis planes en esta tarde era darle un acompañamiento a la iglesia en Los Cocos, y luego, después de un breve tiempo con la iglesia en Los Cocos, los planes eran pasar a la iglesia en Vista al Lago. Y precisamente de Vista al Lago ya he recibido 2 llamadas, pero ya informé que iba a quedarme acá en la congregación del centro. Me dice uno de los ancianos de la iglesia, antes de que iniciara el servicio, que si yo me acuerdo que soy anciano también aquí en la congregación. ¿Cómo se le puede olvidar a uno tal responsabilidad, tal compromiso con la iglesia? Dios sabe que tenemos el deseo de estar constantemente con la iglesia acá en el centro, pero le comentaba yo también a una hermana que gracias a que tenemos en Neiva 3 congregaciones, la iglesia no está pequeña en la ciudad. No está pequeña porque si sumamos la cantidad de miembros de esta congregación con la congregación de, vamos a decir, de Los Cocos y Vista al Lago, pues vamos a ver que nuestra cantidad de miembros ha aumentado en vez de disminuir. Sin embargo, a veces cuando de manera rutinaria nos quedamos en una sola congregación, en un solo grupo, pues tendemos como a menguar un poco. Eso pasó precisamente en unos años con la temática que implementamos los predicadores aquí en Neiva, que teníamos 2 congregaciones. Una funcionaba en el barrio El Tejal y la otra funcionaba en el barrio Puerto Plata. Entonces veíamos que era mejor unificar las 2 congregaciones y hacer una sola en el centro. Quizás no fue mala la idea, porque gracias a esa unificación de las 2 congregaciones tenemos este templo. Por la unificación de las 2 congregaciones tenemos este templo en el centro de la ciudad. Sin embargo, la membresía menguó. Teníamos mucha gente en el Tejal, mucha gente, y mucha gente también en el barrio El Camaño. Al unirse aquí, entonces como que la gente empezaron a decir que me queda lejos, y la congregación, en vez de crecer, lo que hizo fue que se acortó. Pero gracias a Dios, Dios es el que sabe, el crecimiento es Dios que lo da. Hemos vuelto a crecer, aunque no solo en una congregación, sino ahora en 3 congregaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, simplemente un pequeño recuento. Estamos activos, estamos trabajando y estamos con el mejor deseo de que la iglesia siga echando hacia adelante. Entonces, en esta tarde, el mensaje está titulado Conclusiones del apóstol Pablo hacia la iglesia en Éfeso. Conclusiones del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso.
que sería también aplicable a la iglesia en Neiva en esta preciosa tarde-noche. Antes de ir a las conclusiones directas del apóstol, que vamos a ver sencillamente 3 conclusiones específicas en el capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pues hacer un pequeño recuento de cómo tiempo después, más adelante, ve nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. ¿Y qué le dice al respecto? Es como todos los años que tiene la iglesia en Neiva, casi 40 años, y que luego de repente venga un hermano y nos diga un mensaje, nos predique un mensaje, y que nosotros analicemos en nuestros adentros, verdaderamente ese mensaje es para mí. En una ocasión, estando yo todavía en el Instituto Baxter, fui enviado a Nicaragua. Y en Nicaragua me dieron un mensaje en un encuentro, en un retiro de jóvenes. Y un hermano, no recuerdo su nombre, me dice: hermano, predique en ese encuentro de jóvenes el tema de la unidad de la iglesia. Bueno, yo preparé mi tema, yo estaba haciendo mi programa de aprendizaje misionero. Bueno, prediqué mi tema, hermano, muchos jóvenes y hermanos y todos ahí muy entusiastas y muy alegres. Pero al yo terminar de predicar, entonces me llama uno de los predicadores aparte y me dice: hermano Aquino, la iglesia de Cristo en Nicaragua está unida. Y usted predicó de la unidad, haciendo alusión como a que hay divisiones en la iglesia. No hay divisiones en la iglesia en Nicaragua. Bueno, yo sentí que mi mensaje no llegó a ese hermano y yo sentí un poco de vergüenza con el hermano, porque no era mi intención hablar de una división, sino hablar de una unidad. Pero para usted hablar de unidad, usted tiene que ver qué es lo que está dividido. ¿Es así? Entonces, eso fue una experiencia que me marcó y aún hasta el día de hoy recuerdo este impasse con la iglesia en Nicaragua. Hermano, la iglesia en Éfeso no era una iglesia pobre, era una iglesia estable, una iglesia organizada. Era una iglesia que estaba en una ciudad próspera, una iglesia en desafío y en crecimiento. Pero, ¿qué le dice directamente el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia? Bueno, pues para que veamos un poquito de esto, fíjense lo que dice el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y el versículo 1 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y a los que los has hallado mentirosos, y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, aquí hay un problema, dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí hay entonces una advertencia. Ellos son buenos hermanos, ellos están trabajando, ellos están luchando contra la falsa doctrina, ellos están combatiendo a los falsos apóstoles, pero hay un problema. Y es que le dice entonces el Espíritu Santo, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubiese arrepentido. Pero tiene esto, que le gusta al Espíritu Santo, que le gusta a Jesucristo, y vuelve, ¿verdad? Y lo eleva el ánimo de los hermanos. Amén. Amén. Entonces le dice, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces hay algo bueno. Está levantando el ánimo de la iglesia, está levantando el ánimo de los hermanos, y dice en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es importante este relato, hermano, importantísimo, como dice el hermano Lucas, importantísimo. Entonces, hermanos, es importante recordar la advertencia, recordar la valoración que hace el Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso, y vamos ahora a las conclusiones del apóstol Pablo, que estando preso, estando con las cadenas puestas en la cárcel, el apóstol oye hablar de esta iglesia, porque era una iglesia influyente, era una iglesia de movimiento, no era una iglesia estancada. La iglesia en Éfeso era una congregación de movimiento, que se movía, que iba de aquí para allá y se movía y se hacía sentir como debe ser. El apóstol oye hablar de estos hermanos, introduce el libro a los Efesios con estas palabras: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo. Recordemos lo que reprocha el Espíritu Santo a la iglesia en Éfeso, y recordemos por qué valora a la iglesia en Éfeso. No nos olvidemos de la sanción, lo que ellos descuidaron, precisamente su primer amor, ¿verdad? Habían olvidado su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Bueno, en el sentido literal, filial, podemos decir que el primer amor podría ser tu primera novia, tu primer novio, en el sentido humano, en el sentido espiritual, en el sentido de la iglesia. El primer amor es precisamente ese inicio con el que el Señor te llamó, esa situación que dejaste para venir a Jesús, ese celo que tenía por el Evangelio. Ese es tu primer amor.
Haber agarrado el Evangelio y tenerlo en tu mano, ese es el primer amor. Y que muchas veces nos enredamos y dejamos y abandonamos ese primer amor por otras cosas, por otros amores, que lo podemos encontrar en una carrera universitaria, que lo podemos encontrar en una empresa a la que ya he constituido, que podemos encontrar ese otro amor en un vehículo del año que he adquirido, que podemos encontrar ese otro amor en una gran cantidad de cosas que hemos adquirido, pero que todas se quedan, que todas las dejamos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Nuestro primer amor o todas las cosas que después hemos adquirido? Cuando hacemos esto, hermano, estamos dejando lo más importante. Por eso, que la iglesia en Éfeso reprendiera a los falsos apóstoles, que la iglesia en Éfeso aborreciera a los nicolaítas, que eran estos grupos que vivían de ilusiones y de ofrecimientos y de cosas materiales, no era suficiente para el Espíritu Santo. Lo eleva. El Espíritu Santo reconoce a esta iglesia y la valora, pero la reprende, pero la exhorta, pero le dice: es bueno que haga esto, pero no deje lo más importante, que es tu primer amor. Hermano, podemos nosotros hacer muchas cosas en pos del Evangelio, en pos de la iglesia. Podemos alcanzar muchos puestos, pero no nos olvidemos de las cosas elementales, porque esas son las que nos llevan al fracaso. Por tanto, recuerda de donde has caído y arrepiéntete, le dice el Espíritu Santo. Arrepiéntete de donde has caído y vuelve al camino, y vuelve a la senda, y vuelve a las veredas y camina por ella. Primera conclusión del apóstol, y voy a ser breve. Conclusiones del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Primera, el Espíritu Santo de sabiduría y revelación. Efesios capítulo 1 y versículo 15. Que el Espíritu Santo dé sabiduría. Hermanos, porque una de las cosas que necesitamos es ser guiados sabiamente por el Espíritu. Nunca te dejes guiar por tu propio sendero, por tu propio camino, por tu propio conocimiento, porque tú te creas inteligente, porque tú te creas profesional, porque tú te creas sabio. Nunca te dejes guiar por tu conocimiento. Siempre debemos dejar que Dios nos guíe y nos ilumine y nos dirija por donde quiera que vayamos. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El verso 21. Estoy en conclusiones del capítulo 1. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Conclusiones del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La recomendación por la cruz de Cristo, segunda conclusión en el capítulo 2 y versículo 11.
Segunda conclusión, reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la cruz de Cristo. Alabado tu nombre. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, conclusiones del apóstol. Cada capítulo tiene una conclusión, y estas conclusiones son importantes tomarlas en cuenta para que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercera y última conclusión del apóstol Pablo en estos 3 primeros capítulos del libro de Efesios. En el capítulo 3 y versículo 14, el amor que excede a todo conocimiento. Recordemos el llamamiento que le hace Jesucristo a esta iglesia. El amor, ahora el apóstol Pablo concluye en este tercer capítulo precisamente dándole a entender a la iglesia cuál es el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿A dónde debe la iglesia centrar su atención? El verso 14. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longanimidad, la profundidad y la altura, y de conocer el amor. ¿El amor de quién? Y de conocer el amor. ¿El amor de quién? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De tu carrera universitaria? ¿De tu empleo? ¿De esa fortuna que tiene acumulada? No es ese amor a esas cosas, sino, como dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Gloria al Señor. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para concluir, hermanos, con este mensaje de esta tarde, recordemos también dónde estamos, a dónde vamos, a quién seguimos. Concluyo con precisamente las conclusiones del apóstol ya en el capítulo 6 y el versículo 21, en las salutaciones finales. Pero no es tanto por los saludos finales del apóstol, sino por la conclusión del libro y cómo hay una relación espiritual con el apóstol y también con la amonestación que hace el apóstol y luego lo que recuerda el Espíritu Santo ya en el año 96, cuando termina de escribirse la Biblia con el libro de Apocalipsis. Recordemos las salutaciones finales del apóstol y sus conclusiones para que veamos el énfasis que hace el apóstol. Para que también, verso 21, ¿verdad?, del capítulo 6 del libro de Efesios, dice la palabra: para que también vosotros sepáis mi asunto, y lo que hago todo es lo que hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele también vuestros corazones. Verso 23: paz sea a los hermanos, paz sea a los hermanos, y amor con fe. ¿Y qué? Amor con fe. Primera vez en conclusiones menciona amor. Vamos a la segunda vez. Dice: paz a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman. Otra vez el amor. Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién aman? A nuestro Señor Jesucristo. Pero luego dice, tercera vez, con amor inalterable. Con amor inalterable. Es lo que debemos hacer, hermano. Que todas las cosas que nos acontezcan en este mundo, que todas las cosas que vengan a nuestra vida, nosotros podamos sobrellevarla, sobreponernos a ella, pero sin dejar nuestro primer amor. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.